Dicen que incluso los dioses pueden ser olvidados, pero en el antiguo Egipto hubo uno al que temían incluso los faraones. Un dios que reinó por un breve momento, antes de ser borrado de todos los templos, sus imágenes destruidas y su nombre maldito. Fue el dios que desafió a los sacerdotes, al clero y a 1000 años de tradición. Un dios tan poderoso, que cambió todo Egipto, y al hacerlo, casi lo destruye. Su nombre era Atón, el disco solar, el dios prohibido al que todos temieron, y del que hoy casi nadie habla. Pero antes de contarte cómo un solo dios puso de rodillas al imperio más grande del mundo antiguo, escucha esto. Si te apasionan los secretos que la historia intentó borrar, los misterios que la ciencia no puede explicar y las verdades que casi nadie se atreve a contar, suscríbete a Histotop. Cada semana desenterramos los secretos que el tiempo intentó enterrar. Ahora sí, volvamos a Egipto. A mediados del siglo XIV a.C., Egipto era el centro del mundo. Los faraones gobernaban un imperio que parecía eterno. Los templos de Tebas brillaban de oro. Los sacerdotes de Amón controlaban el conocimiento, las riquezas y hasta la voluntad de los faraones. Era una civilización construida sobre miles de dioses. El sol, el río, los animales, los vientos, cada aspecto de la vida tenía su deidad. Y entre todos, el más poderoso era Amón-Ra, el rey de los dioses, señor del cielo y del trono. Pero en medio de esa grandeza, nació un faraón que cambiaría todo. Su nombre era Amenhotep IV, hijo de Amenhotep III y de la reina Tigi. Un hombre extraño, distinto. Su rostro era alargado, su cuerpo delgado, su mente impredecible. Cuando subió al trono, heredó un imperio estable, pero también un país dominado por los sacerdotes. El clero de Amón había acumulado tanto poder que incluso los faraones dependían de ellos. Amenhotep IV decidió romper con todo. Un día, proclamó que había recibido una revelación divina. Dijo que el verdadero Dios no era Amón, ni Osiris. El único Dios era Atón, el sol visible, el disco luminoso que da vida a todo. No una figura humana, no una estatua, ni un animal. Solo el círculo de fuego que cruzaba el cielo cada día. Atón no tenía rostro. No necesitaba templos cerrados. Era el Dios que todos podían ver, y al mismo tiempo, el que nadie podía tocar. Así nació la primera religión monoteísta de la historia. Mucho antes del cristianismo, del islam o del judaísmo. Egipto, el país de 1000 dioses, de pronto adoraba a uno solo, y el faraón sería su profeta. Amenhotep IV cambió su nombre. Dejó atrás el Amen, símbolo de Amón, y se llamó Akenatón, el que agrada a Atón. Ordenó cerrar los templos de los antiguos dioses, destruir sus imágenes y borrar sus nombres. La antigua Tebas quedó abandonada. En su lugar, Akenatón fundó una nueva capital, Ajetatón, el horizonte de Atón, hoy conocida como Amarná. En medio del desierto, levantó templos abiertos al sol, sin techos ni sombras. Allí, día tras día, el faraón y su esposa, la reina Nefertiti, se mostraban ante el pueblo con los rayos del sol extendiéndose sobre ellos. El símbolo de Atón era un disco dorado, del que salían brazos que terminaban en manos humanas, cada una sosteniendo el símbolo de la vida. Era una imagen hermosa, casi hipnótica, pero tras esa belleza había un mensaje inquietante. Solo Akenatón y Nefertiti podían hablar con Atón. El dios del sol se comunicaba únicamente con el faraón. El resto del pueblo debía adorarlo a través de él. Poco a poco, el culto a Atón se convirtió en una obsesión. Las canciones, los poemas, los himnos, todo hablaba del dios único. Los nombres de los dioses antiguos fueron borrados de los muros. Los sacerdotes de Amón fueron expulsados, perseguidos y silenciados. Y el país comenzó a dividirse. Los campesinos, que durante siglos habían rezado a Osiris para tener cosechas, ya no podían hacerlo. Los marineros dejaron de pedir protección a Horus. Los médicos ya no invocaban a Amenhotep. Toda una civilización se quedó sin sus dioses. Y mientras tanto, Akenatón vivía aislado en su nueva ciudad, componiendo himnos al sol. El más famoso de ellos, el himno a Atón, sobrevive hasta hoy. En él, el faraón describe a su dios como la fuente de toda vida. El sol brilla para todos por igual, sin importar nación ni lengua. Tú creaste el mundo según tu deseo. Cuando te elevas en el horizonte, la tierra se ilumina y los corazones viven. Palabras hermosas, casi modernas. Pero en la práctica, aquel ideal de luz trajo oscuridad. Mientras Akenatón adoraba a Atón, el imperio se desmoronaba. Las fronteras fueron invadidas, las colonias perdidas. El ejército egipcio, sin apoyo ni fe, se debilitó. Los templos quedaron abandonados. El pueblo empezó a murmurar que el faraón se había vuelto loco, que Atón no era un dios, sino un castigo. Akenatón vivía rodeado de artistas, poetas y sacerdotes fieles. En los relieves se le ve distinto a todos los faraones anteriores.
de cuerpo andrógino, rostro largo y vientre pronunciado. Algunos creen que sufría una enfermedad genética, otros, que quiso representarse como un ser intermedio entre hombre y Dios, una figura divina y humana al mismo tiempo, pero su reinado terminó tan abruptamente como empezó. Tras 17 años en el poder, Akenatón desapareció. No hay registro de su muerte, ni tumba conocida, solo silencio. Su ciudad fue abandonada, su nombre, borrado de los templos. Y Egipto volvió a sus antiguos dioses. Su sucesor fue un niño, un faraón que restauró los templos de Amón y devolvió las ofrendas a los dioses antiguos. Su nombre, Tutankamón, imagen viva de Atón, fue cambiado a Tutankamón, imagen viva de Amón. El mismo Tutankamón que siglos después se haría famoso por su tumba intacta. El niño faraón fue utilizado para borrar la herejía de su predecesor. El nombre de Akenatón fue maldito, su recuerdo eliminado. Las estatuas fueron destruidas, sus inscripciones martilladas, sus templos reducidos a polvo. Durante más de 3000 años, Egipto hizo todo lo posible por borrar su existencia. Y lo logró. Hasta el siglo XIX, nadie conocía su nombre, pero el desierto guarda secretos. En 1887, una campesina egipcia encontró unas tablillas de arcilla en las ruinas de Amarná. Eran cartas diplomáticas escritas en acadio, la lengua de los imperios. En ellas, se mencionaba a un faraón que adoraba solo al sol. Su nombre, Akenatón. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar, encontraron su ciudad perdida, templos abiertos, relieves extraños, un arte diferente a todo lo conocido. Los rostros eran más humanos, las figuras más naturales, las familias abrazadas. Era como si por un breve instante Egipto hubiera recordado la vida, y luego la hubiera olvidado para siempre. A medida que los historiadores reconstruyeron su historia, algo se hizo evidente. Akenatón había intentado cambiar no solo la religión, sino la forma en que los hombres entendían a los dioses. El paso del politeísmo al monoteísmo. La fe en un solo creador universal. Un Dios invisible, único, que no necesitaba templos ni estatuas. Un Dios que se revelaba en la luz. ¿Te suena familiar? Miles de años después, Moisés predicaría algo similar. Algunos estudiosos incluso han planteado que las ideas de Akenatón influyeron en las primeras religiones monoteístas. El propio Sigmund Freud describió que Moisés podría haber sido un sacerdote de Atón que escapó de Egipto tras la caída de Amarná. Una teoría que, aunque imposible de comprobar, sigue fascinando a los historiadores. Pero si Akenatón fue el primero en hablar de un solo Dios, ¿por qué su nombre fue borrado? ¿Por qué su fe fue considerada una herejía? Tal vez porque el poder no tolera competidores. Los sacerdotes de Amón habían perdido su influencia, su oro, su control sobre el pueblo. Cuando Akenatón desapareció, se vengaron, reescribieron la historia. Dijeron que su dios era falso, que su reinado fue un desastre, que Atón era un demonio, y Egipto nunca volvió a hablar de él. Hoy, el rostro de Akenatón se conserva en unos pocos bustos quebrados. Su mirada es serena, casi triste. Sus templos, destruidos. Su dios, olvidado. Pero su legado, perdura. Fue el primer hombre que se atrevió a decir que solo había un Dios, y por eso, fue castigado. Quizás Akenatón no fue un loco ni un tirano. Quizás fue un visionario que nació miles de años antes de su tiempo. Un hombre que miró al sol y creyó ver algo más. Una fuerza que unía a todos los seres vivos. Quizás por eso el poder lo silenció. Porque lo que él vio no era una amenaza para los dioses, sino para quienes hablaban en su nombre. El dios al que temían todos los faraones, no fue Amón, ni Osiris. Fue Atón, el disco de fuego, el dios que no necesitaba templos. Y cuando los hombres intentaron borrarlo, el sol siguió saliendo cada día. Tal vez ese fue su mensaje final, que la verdad no puede ser destruida. ¿Tú qué crees? ¿Akenatón fue un loco que desafió a los dioses o el primer profeta del mundo antiguo? Déjalo en los comentarios. Esto es Histotop, donde la historia prohibida vuelve a la luz. Nos vemos en el próximo capítulo.